Perfecto. Bueno, empezamos nomás. Buenas tardes a todas, todos y todes. Me gustaría darles la bienvenida a este segundo panel de los ciclos de paneles, ¿no? de Abra Carías, que es un proyecto de Ciudadanía Inteligente. Yo soy María Luisa Freire, una de las coordinadoras de este programa, y hoy voy a estar junto con Vanessa también moderando este panel. Hoy estamos aquí precisamente para explorar algunos diferentes aspectos relacionados a la temática de la democracia directa para la participación ciudadana en distintos territorios. Precisamente lo que estamos buscando entender es cómo desde la experiencia de diferentes expertos que nos acompañan hoy, estos mecanismos pueden lograr transformar la participación de forma integradora, de forma efectiva y de forma transformadora, ¿no? Para diseño de políticas y públicas y de toma de decisiones. Antes de empezar, me gustaría presentarles de forma más formal nuestros distinguidos panelistas que nos acompañan ya acá. Primeramente tenemos a María Solar, que es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es coordinadora de vinculación social en OYIN, AC, organización mexicana que trabaja por la consolidación de las instituciones democráticas y la promoción de la participación ciudadana. Tenemos también a Trudy Borman. Trudy, disculpa, no sé si así se pronuncia, pero espero que esté correcto, que es directora adjunto de de OGP local, quien acumula más de 10 años de experiencia en temáticas de innovación y gobierno local, siendo subsecretario de Innovación Pública y Gobierno Abierto en la oficina del Gabinete de Argentina hasta 2019, desarrollando la primera infraestructura de datos abiertos de Argentina, fundada en Buenos Aires Innovation Lab, entre otras iniciativas. OGP es Open Government Partnership, no sé si todas las personas acá conocen, pero también después los podemos compartir. Y tenemos también a Diana Dager, actual gerente de participación ciudadana en Fundación Corona, que es una fundación colombiana que trabaja por la equidad a través de fortalecer, por una parte, oportunidades de educación y empleo, y por otra, ciudadanos involucrados y gobiernos participativos. También es miembro de la Junta de la Investigación del Centro Global para la Democracia Participativa en People Power. Les doy la bienvenida y saludo a mis compañeros de panel y les explico un poco cuál va a ser la dinámica también de este espacio. En este panel nosotros vamos a explorar, ¿no?, estas distintas iniciativas de experiencias sobre la participación ciudadana en la región local para identificar también recomendaciones, aprendizajes, reflexiones. Y la estructura que estamos pensando para este espacio es que cada panelista tendrá entre 15 y 20 minutos para presentar, y dado que queremos asegurar también que sea una experiencia interactiva para todos después de estas presentaciones, vamos a tener un tiempo para tomar algunas preguntas y comentarios de la audiencia. Estamos esperando también que más personas se sumen a este panel. Y por esto les pedimos también que por ánimo puedan tomar notas, pensar algunas preguntas que les gustaría hacer a los panelistas para después interactuar un poco. Entonces, me gustaría a la orden llamar ya a la primera participante, que es María, para hacer su presentación. Yo voy a dejar de presentar mi pantalla y les doy el espacio a María. Bienvenida. Creo que no te oyes, María. No, tampoco. ¿Me escuchan bien? Ahí sí. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, pero creo que tú no nos escuchas ahora. Claro y fuerte. Vane, Malú. Es que yo no las escucho, entonces no sé si solo soy yo. No, yo no las escucho, pero si ustedes me escuchan no hay problema. Yo empiezo, empiezo sin problema, Vane.
¿Ya me escuchan ahí? Sí. Ah, ok. Oigan, voy a empezar a partir de ahorita, ¿va? Porque creo que es mi internet, entonces voy a compartirles pantalla. Voy a ir como un poco platicándoles como nuestra experiencia en Olin y nuestro trabajo también, pero sí quiero como apoyarme de un material audiovisual que no es propiamente una presentación, pero sí es algo que me gustaría compartir con ustedes para que, pues para que lo vean sobre nuestro trabajo. Es como una evidencia palpable de lo que estamos realizando acá. ¿Está bien? Voy a compartir pantalla. ¿Ya la ven? Ok, buenísimo. Pues me presento yo también. Yo soy María, soy coordinadora de vinculación social en Olin. Nosotros somos, como ya dijo Malú, una organización que trabaja por un México donde se cumplan las leyes para fortalecer la democracia. En ese sentido es que nosotres le apostamos a las acciones democráticas y queremos impulsar la participación de todos los que habitamos nuestro país, porque creemos, y es verdad, que la participación es un derecho fundamental que nos permite accionar e involucrarnos para distintos fines, como el de fortalecer nuestra democracia y también el de mejorar nuestro entorno. Entonces, pues creemos que los mecanismos de participación nos brindan un medio delimitado hacia un tipo de participación específica, como el uso de un porcentaje de recursos públicos para el mejoramiento de nuestro entorno, como lo hace el presupuesto participativo. Entonces, en este sentido es que nosotros realizamos, como pueden ver acá, el primer piloto de presupuesto participativo en una comunidad indígena que se llama Santana Tzacuala en Acasochitlán, Hidalgo. En este mecanismo en realidad es en el que nosotras nos centramos. Trabajamos mucho con este mecanismo, también conocido como el regalo de América Latina para el mundo, porque creemos que es un proceso democrático que necesita la participación activa de todas las personas para mejorar el entorno con recursos públicos, pero en un nivel como 360 grados. ¿Por qué? Porque todas las decisiones que se toman en este proceso de presupuesto participativo son hechas por y para todas las personas. Por ejemplo, o sea, desde pensar en las necesidades de nuestras comunidades, concebir la idea de los proyectos, desarrollar los proyectos, votarlos e incluso hasta el seguimiento, necesita de un proceso 100% participativo que implica el involucramiento de la ciudadanía y esto pues nos parece bellísimo. Acá les estoy presentando nuestra memoria gráfica que hicimos de este proyecto porque aquí es donde recabamos toda nuestra experiencia desde la planeación hasta la ejecución de los proyectos. Es como una línea del tiempo bellísima que nosotras, nuestro departamento preparó con todo lo que hicimos en la comunidad de Santana Tzacuala. Entonces, una reflexión que tenemos en torno a los mecanismos de participación en general, pero sobre el presupuesto participativo en particular, es que son mecanismos que están en constante desarrollo. O sea, es decir, no se encuentran acabados como productos perfectos y pasan constantemente por procesos de retroalimentación donde nos damos cuenta que todavía tenemos un montón de cosas que hacer para que sean utilizados y aprovechados por más personas. Entonces, en este sentido es que estamos pasando por procesos de aprendizaje continuos para seguir mejorando y llevando estos mecanismos a distintas comunidades, como fue el caso que ahorita les voy a platicar un poquito más, y ya llegué justo a la parte del proceso. El año pasado, y aquí pues ya voy como a también hacerles como un comercial de nuestro trabajo y del presupuesto participativo que realizamos. En Nolin tuvimos la fortuna de poder implementar un piloto de presupuesto participativo en una comunidad de Acasochitlán, Hidalgo. Esta comunidad, como ya les dije, se llama Santana Tzacuala y es una comunidad donde la mayor parte de la población es bilingüe, siendo hablantes del náhuatl, y aprendimos un montón de cosas en el proceso. Perdón, está pasando la basura, entonces si oyen una campana, solo ignórenla. Bueno, pues en esta comunidad hay usos y costumbres muy fuertes. Incluso la autoridad comunal todavía tiene una fuerte presencia en la toma de decisiones, pero al mismo tiempo también hay una incredulidad y sí, como un prejuicio muy fuerte hacia los procesos participativos externos y hacia las personas también que no son como propiamente de la comunidad, porque creen que
con estos presupuestos participativos o con estos procesos que incluyen la votación, en realidad no se cambia nada. Entonces, desde allí vimos como nuestro primer reto o nuestra primer área de oportunidad, como nos gusta llamarlo, porque tuvimos que cambiar un poco esa percepción para que las personas se animaran a votar en este proceso, incluso sin ser un proceso electoral. Porque, claro, o sea, al decirles que había un proceso de votación, automáticamente lo ligaron a que era votación por un candidato, ¿no? O a esta materia electoral con tanta presencia en nuestro país. Entonces, por ejemplo, tuvimos que, en primer lugar, luchar un poco o trabajar un poco sobre el desconocimiento de lo que implica un presupuesto participativo. ¿Por qué? Porque son palabras que no se conocen. Incluso en la Ciudad de México, donde el presupuesto participativo ya es una realidad, tú llegas con presupuesto participativo y te dicen como, ¿de qué me estás hablando? Tienes que cambiarlo por el nombre del programa que se llama Enchula tu Colonia para que las personas sepan de qué estás hablando. Pero en esta comunidad no había ni siquiera un programa, no hay tampoco este mecanismo instaurado en su legalidad como para que sepan qué es un presupuesto participativo. Entonces, ¿qué hicimos con este desconocimiento? En primer lugar, hicimos jornadas de capacitación para la población que incluían también a las infancias de la comunidad, porque una realidad en el presupuesto participativo, y creo que las personas que trabajan con él no me dejarán mentir, es que sobre todo las ideas más innovadoras del presupuesto participativo vienen por parte de las infancias, lo cual a mí me llena de esperanza, pero también un poco de dolor, porque justamente son los niños quienes pueden proponer proyectos, pero al final del día no los pueden votar. Entonces, nosotros trabajamos con estas infancias, pero al ser un pilotaje de presupuesto participativo, junto con el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, que fue uno de nuestros grandes aliados para hacer este proyecto, decidimos en este pilotaje y para usos prácticos de la votación, dejar votar a los niños los proyectos, a niños en cierto rango de edad, mayores de 9 años, que ya supieran de qué trataban los proyectos y que decidieran pues el que querían ver realizado en su colonia. Entonces, también, además de estas jornadas de capacitación que abrimos también a las infancias, realizamos tours. Esto fue bellísimo porque como justo no podíamos llevarles los proyectos a las personas, decidimos llevar las personas a los proyectos. Por acá creo que está la evidencia de los tours que les dije. Miren, aquí justamente está todas las sesiones que hicimos, 43 personas menores de edad capacitados, todo está aquí. Y justamente en algún lado de la memoria gráfica, ahorita no sé por qué no me está, acá está, justo acá. Justo acá están los tours de presupuestos participativos que realizamos porque, como les dije, no podíamos llevar los proyectos a las personas, pero decidimos llevar las personas a los proyectos. Entonces, otra cosa que aprendimos también a la hora de la votación fue que en una comunidad donde lamentablemente la mayoría de las personas no cuentan con el conocimiento de leer y escribir, tuvimos que utilizar los colores para identificar los proyectos. De esta manera, las boletas se elaboraron así como no sé, el proyecto rosa es tal proyecto, el proyecto verde, el color verde responde a tal proyecto, a diferencia pues de los procesos de presupuesto participativo, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde solo viene el número del proyecto y las personas se tienen que encargar por su propia mano de saber a qué proyecto corresponde el número 4, y además, por ejemplo, en este año donde se votaron 2 procesos de presupuesto participativo para 2023 y para 2024, fue todavía un poquito más confuso. Entonces tuvimos que flexibilizar también esto porque el mismo proyecto nos hizo como aprender a innovar en este tipo de cosas que a lo mejor en la Ciudad de México ya están tan reglamentadas que no es posible flexibilizarlas. Entonces, también donde el desconocimiento fue como un área de oportunidad, utilizamos los centros de reunión que la comunidad ya tenía de por sí. O sea, ahí nos veían a todo el personal de Olin en las calles, en la salida de la misa, en el tianguis, informando a las personas, diciéndoles qué era lo que iba a pasar en su comunidad y también haciendo una jornada muy exhaustiva de transferencia de información, ¿no? O sea, los que les contaba, el verde corresponde a tal proyecto, el rosa a tal proyecto, el presupuesto participativo implica tal y tal, pero de manera flexible, ¿saben? Porque pues claro, o sea, las personas van por su mandado, van a misa, no les interesaba tanto como
que unas personas estuvieran ahí hablándoles de presupuesto participativo, pero también formó parte del trabajo, ¿no? Enamorarlas también a ella de lo que iba a pasar en su comunidad y convencerlas de que iban a mejorar su entorno. Entonces, como les decía, todo lo que acabo de decir nos enseñó a innovar, a flexibilizar el proceso, pero también a aprender formas de incentivar la participación en este pilotaje. Entonces, como pueden ver, pues aquí está todo, recaudado toda la información que les acabo de decir. Justo en las fotos podemos ver cómo estamos hablando con las personas, enseñándoles, y también escuchando sus experiencias, porque es algo, otra cosa con la que tuvimos que aprender, que fue que ellos también tenían vivencias con lo que ellos querían hacer. Es que tenían proyectos y demás, pero no sabían cómo llevarlos a cabo y enamorarlos del presupuesto participativo para que también ellos supieran que pueden mediante estos proyectos cambiar su entorno. Entonces, finalmente, 5 proyectos pasaron a votación, se registraron proyectos de niños, de mujeres, de jóvenes, de adultos, y solo 5 pasaron a votación después de un proceso de dictaminación, que fue, rápidamente les cuento, el de combatamos la tala de árboles por parte de una menor de edad de la secundaria, el Parque Tzacuali, que fue propuesto por la señora Oralia, Xochicali, que fue propuesto por la señora Joaquina, donde querían realizar un techado para que las personas se reunieran y aprendieran náhuatl y los niños también pudieran aprender a bordar y hablar, un parque comunal y la rehabilitación de una cancha de fútbol que fue Juégatela por parte de un joven. Entonces, estos proyectos, ¿de qué nos hablan? A nosotros nos hablan de proyectos en comunidad, de proyectos de mejora de entorno. ¿Por qué me tardé tantito más en el techito? Porque Xochicali, aunque no ganó, nos habla mucho de que todavía las personas al proponer proyectos e iniciativas piensan en cómo seguir entretejiendo este tejido social, ¿no? El parque también, nos habla pues de que también son personas que están pensando en los demás todo el tiempo, y ni qué decir de los árboles, porque Heidi estaba pensando pues en mejorar su comunidad mediante temas medioambientales, y Teófilo, que con su rehabilitación de la cancha de fútbol justamente también se dirige a estos temas, ¿no? Entonces, ya un poco para empezar mi cierre, con todo lo que aprendimos en Nolin, nos continuamos como pensando en cómo podemos impulsar nuevas iniciativas que nos permitan expandir estos mecanismos dentro de nuestro país, porque como les puedo enseñar acá, son proyectos bellísimos que involucran a las personas y hacen que las personas se enamoren no solo de los mecanismos de participación, no solo del presupuesto participativo, sino también de la participación como tal, y se abran a escuchar y se involucren en estos procesos de los que aprendemos tanto. Entonces, en Olin tenemos esta nueva iniciativa donde queremos seguir impulsando estos mecanismos, que se llama Aceleradora de Procesos Participativos. En esta ocasión ya no es un pilotaje como tal, ahorita lo llamamos aceleradora, porque como su nombre lo indica, creemos que estos mecanismos activan procesos que a la larga forman una cadenita de buenas prácticas que incentivan la participación en todas sus formas e impactan en la vida de todas las personas de las comunidades. Entonces, ahorita pues ya lo hice un poco corto porque no quiero extenderme de mi tiempo, pero si ustedes quieren conocer más de estas iniciativas, pueden consultar nuestras redes sociales, nuestra página web, donde tenemos almacenada esta memoria gráfica de manera gratis, donde ustedes pueden conocer todo lo que hicimos en este pilotaje y también pues conocer de todo el trabajo que hemos estado haciendo y que vamos a hacer a futuro para seguir activando estos mecanismos de participación tan importantes pues en México, ¿no? Ahorita me atrevo a hablar de mi país, pero pues también queremos, o sea, claro, que todo el mundo se enamore de estos procesos de participación y del presupuesto participativo en escolar, porque pues es del presupuesto participativo escolar, perdón, del presupuesto participativo, porque es algo con lo que trabajamos muy de la mano en Oli. Entonces, pues ya, o sea, solo voy a terminar de pasarles la memoria gráfica para que ustedes conozcan pues la evidencia de todos estos procesos que realizamos. Y listo, ya terminé. Espero no haberme pasado de mi tiempo, traté de hacerlo como muy puntual, perdón si me pasé un poquito, ¿todo bien, Vane? Ay, no las escucho. Muchísimas gracias, María. ¿Nos escucha? ¿Sí? ¿Se Sí, escucha? sí, Ya, perfecto. muchas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, María, por su presentación interesantísimo de mirar al presupuesto participativo como una forma de incidencia de la ciudadanía también sobre cómo direccionar también el presupuesto de forma más efectiva a las necesidades locales. Entonces, te agradezco muchísimo compartir la experiencia. Así que me encanta escuchar también que la juventud está súper involucrada en este proceso de cambio y de participación ciudadana. Comento también y me gustaría dar las bienvenidas a las personas que se están sumando ahorita. Supimos que tuvimos algún tipo de problema con la conexión, pero creo que ahorita ya está se resolviendo con nuestra moderación. Entonces, me gustaría dar la bienvenida también y llamar para hacer su charla y compartir con nosotros Rudy Borman. Comento nuevamente para que los que no estaban acá antes, que Rudy es director adjunto de Open Governance Partnership local, quien acumula más de 10 años de experiencia en temáticas de innovación y gobierno local, siendo subsecretario de Innovación Pública y Gobierno Abierto en la Oficina del Gabinete de Argentina hasta 2019, desarrollando la primera infraestructura de datos abiertos de Argentina, fundado en Buenos Aires Innovation Lab, entre otras iniciativas. Así que, Rudy, te doy la palabra para que pueda compartir con nosotros sus experiencias. Gracias, María. Muchas gracias. Gracias por la invitación también. Siempre intento colaborar con Ciudadanía Inteligente y compartir con Diana y María esta conversación. Voy a compartir una presentación, no es muy larga, si podemos dejar tiempo para conversar. Calculo que la están viendo ahí. Ok. Perfecto. Buenísimo. Bueno. Yo armé una presentación un poco para tratar como de reflexionar un poco sobre algunas preguntas que habían sobre este tema de la democracia directa y las oportunidades, y me parece que en lo que María estaba contando sobre las experiencias que tuvieron a través del trabajo que hacen en Olin y demás, me parece que hay muchas de las cuestiones que creo que tenemos que abordar y empezar a mirar con mucho más foco a la hora de desarrollar políticas de participación y fortalecer los mecanismos de democracia directa, que a nivel local es donde probablemente tienen mayor oportunidad por la cuestión simplemente de distancia, ¿no? De los servicios que hay hacia la ciudadanía. Creo que eso ya está muy dicho, y creo que esos detalles que contaba María de las distintas experiencias también dan cuenta de que cuando uno trabaja a ese nivel de participación ciudadana, empiezan a aparecer todos estos, los mecanismos reales y los desafíos reales, que son los que tenemos que fortalecer. Pero creo que tampoco es que hay mucha incógnita, sobre cuáles son esos desafíos. Me parece que lo que hay que hacer es abordarlos más profesionalmente y entender de que hay toda una categoría de herramientas que podemos empezar a usar, que hay que profesionalizar para hacer participación ciudadana, que participación ciudadana no es solamente poner mesas y esperar que la magia suceda, requiere un montón de trabajo, ¿no? Hay experiencias que son complejas, de vuelta María lo contaba con sus ejemplos, el tema del lenguaje, ¿no? La accesibilidad, entender la información, son todas cuestiones, digamos, que me parece que se repiten. Yo coordino este programa local dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto, que para quienes no la conocen es una organización que se creó hace más de 11 años, que promueve generar políticas de acceso a la información pública, de transparencia, de participación ciudadana, de rendición de cuentas, a través del modelo de gobierno abierto, y está formado por países y organizaciones de sociedad civil que trabajan en conjunto para llevar adelante estas políticas. Desde el momento que se piensa la política hasta el momento que se implementa la política. O sea, es todo un modelo particular. Entonces los miembros que forman parte de la organización dicen, bueno, yo voy a hacer un plan de acción siguiendo este mecanismo, y hacen sus planes. Y hace un par de años, lo que empezó como un experimento de ver cómo funciona esto a nivel local, a nivel nacional, se empezó a pensar a nivel local.
Entonces, la Alianza es una organización de más de 80 países, prácticamente todas las democracias están ahí presentes, y 100 gobiernos locales están ahora dentro del programa local, que es un programa más ágil, es un programa más rápido, es un programa más flexible, que me toca dirigir junto a un equipo. Y lo que quería repetir es que muchas de las cosas que estaba contando María, los desafíos, los casos, perdón que use que la nombre tanto a María, pero me parece que son casos muy buenos para reflexionar. Donde uno mire, en cualquier parte del mundo, y nosotros trabajamos, digamos, con países de todo el mundo, los desafíos en general son todos parecidos a los que contaba María. No hay novedad, no hay nadie que lo esté haciendo, digamos, de una manera mejor que otra. Todo el mundo tiene, según el contexto y demás, desafíos similares a nivel de participación. No hay nadie que lo tenga resuelto totalmente o que lo haya establecido. Incluso cosas que están ahora como muy de moda, como las asambleas, por ejemplo, también están siendo muy analizadas, ¿no? Para ver cómo se hacen, qué resultados están teniendo. No enamorarse de una herramienta solamente, sino ver que hay muchas herramientas para usar. Pero vuelvo a hacer hincapié en este tema de la profesionalización del tema de la participación ciudadana, de poder mirar muy bien cómo se hacen estos mecanismos. Entonces, acá en la foto ven estas personas. Esto no es una imagen generada por inteligencia artificial, por suerte, no, son personas reales, y son bueno, representantes de ciudades y organizaciones de la sociedad civil que trabajan dentro de nuestro programa, y que son los que están atrás, digamos, de empujar estas reformas dentro de gobiernos o dentro de organizaciones, en este caso casi todas locales, y de distintas partes del mundo. No voy a pasar el video porque es un poco largo. Déjenme. Acá está. Entonces, el programa local de la Alianza tiene 104 miembros locales, se han desarrollado 113 planes de acción. Los planes de acción son estos procesos, digamos, que llevan aproximadamente 6 meses, un año, donde el gobierno con un grupo de organizaciones, y después esto se abre obviamente a toda la comunidad, a la ciudadanía, llevan adelante un plan de acción, y ese plan de acción adentro tiene compromisos. Esos compromisos son públicos, se siguen de manera pública, se sigue su implementación de manera pública, y durante todo el ciclo se mantiene un diálogo con las organizaciones. Por supuesto, esto no siempre funciona así. Hay complejidades, está la política, están las elecciones, está la capacidad que pueden tener organizaciones para participar, mil complejidades que tienen que ver con la vida de la gestión pública, y estos procesos que a veces son complejos. Digamos, el sector público también no es un sector que esté totalmente profesionalizado en hacer participación ciudadana, ¿no? Las políticas públicas en muchos casos se venían haciendo de manera bastante desde el escritorio, digamos. Pero claro, desde hace un par de años ha habido una creciente presión en generar mucho más diálogo y una horizontalidad con ese proceso. Entonces, vuelvo al tema de la importancia de la profesionalización de este tipo de herramientas para poder llevarlas adelante. Estos son algunos de los miembros del programa local, no para que los lean todos, pero para que vean que hay una distribución grande, digamos, de las distintas regiones del mundo. Estas son municipalidades, gobiernos provinciales, prefecturas, distintos estados, en fin. Hay miembros locales de distintos tamaños, de distintos lugares, con distintas realidades, ¿no? Superciudades como Los Ángeles, o Madrid, o París, Buenos Aires, Bogotá, con ciudades extremadamente más chiquititas, o regiones mucho más pequeñas, que son parte del programa, y que esto le da obviamente una riqueza muy interesante a lo que nosotros estamos aprendiendo sobre el gobierno abierto a nivel local. Estas son las áreas más populares de temáticas que eligen estos gobiernos locales que hacen planes. Perdón que no alcancé a traducir la placa en inglés, pero bueno, son inclusión, servicios públicos, transición verde, apertura fiscal, derecho a la información, contrataciones públicas y justicia.
acá es donde los planes que se entregaron el año pasado, los planes del 2022, 30 planes de acción con más de 100 compromisos, se hicieron en estas temáticas. Nosotros, como organización, promovemos un conjunto de temáticas, pero lo que estamos viendo es que los gobiernos locales también están empezando como a empujar temáticas mucho más específicas, mucho más conectadas a servicios, por supuesto, y muy centradas en la participación ciudadana, ¿no? Ese es otro elemento. Cuando hablamos de fortalecer la democracia, fortalecer los mecanismos, a mí siempre me gusta usar la referencia de una casa, de pensar como la arquitectura de una casa, donde tenemos que asegurarnos que para construir la casa bien tienen que haber ciertas cuestiones que siempre tenemos que mirar. Entonces, cuando creo que se trabaja en temas de participación ciudadana, en fortalecimiento de la democracia y demás, y se llevan adelante estas políticas, siempre hay que tratar de mirar esto de manera holística, de manera conjunto, como si fuera una arquitectura que necesita ciertas cosas, porque si te faltan algunas, no lo vas a lograr. Lo que contaba María, de que si el lenguaje no es claro para entender un proceso de presupuesto participativo, o no son claras el lenguaje que se usa, o los aspectos técnicos, va a ser difícil que la calidad de la participación funcione. Y este es un problema clásico de la democracia. La democracia tiene un problema que es narrativo. Genera distancia con la ciudadanía, ya sea por el lenguaje, porque los sitios web son malos, porque los mensajes no se producen de manera correcta. Entonces todos estos elementos son importantes cuidarlos para poder armar cierta sintonía. Yo puse acá como algunos ejemplos yo les llamo vectores, digamos, pero son puntos a tener en cuenta para procesos más sanos, si se quieren, o para hacer un proceso de mejor calidad, y que muchos estaban en los ejemplos que contaba María, ¿no? Entonces, inclusión, el primero más importante es asegurar que cuando uno desarrolla este tipo de ejercicios, le esté hablando a todo el mundo, y que no sean procesos segmentados, o a cierto perfil de gente, o a ciertos especialistas, sino tratar de hacer el ejercicio más inclusivo posible, con todas las herramientas que uno tenga a disposición para poder llegar a la población en su totalidad. Por supuesto, no vas a llegar a toda la población, a menos que tengas mucha suerte de poder hacer una super campaña, pero generalmente estos temas en fondos públicos se les pone muy poco dinero, y en general son campañas que se hacen más a pulmón, que se trabaja, digamos, por las distintas oficinas que trabajan en el territorio, por los distintos mecanismos que quizás ya pueden existir en alguna municipalidad, en alguna ciudad, pero la inclusión es un vector clave. Claridad y transparencia, el tema del lenguaje, el tema de que la información se entienda, de que las reglas son claras, de que cuando uno va a participar tenga estos mecanismos, digamos, se entiendan las distintas formas en que esa participación va a ocurrir, que no sea, digamos, de manera simbólica, sino que sea realmente de manera real, que se pueda seguir y demás, pero digamos, todo lo que tiene que ver con cómo se habla, ¿no? Ahora que está tan de moda el tema del lenguaje claro, es un ejercicio interesante para tener muy en cuenta. A veces en el gobierno uno dice, bueno, está en la web, está colgado en la web, está bien, pero hasta que lo encuentro, hasta que llego, hasta que el ciudadano recorre para poder encontrar la información que necesita, es complejo. Y eso también son obstáculos que hacen que una persona se desaliente, no quiera seguir participando. Todas estas cosas son importantes tenerlas en cuenta cuando uno genera este tipo de procesos. Innovación, por supuesto, tratar de encontrar maneras novedosas, nuevas formas de hablarle a la ciudadanía, nuevas formas de participación, no solamente la tecnológica, que es la que está como muy de moda, pero a mí me parece que hay otras que son mucho más interesantes y que tienen más que ver qué pasa cuando uno se sienta, se reúne, dialoga, encuentra, como decía María, quizás no decirle presupuesto participativo, pero decirle de una manera que sea más accesible para cierta parte de la comunidad. Súper importante encontrar innovación. La innovación a nivel democrático o sea, creo que esta conversación tiene que ver un poco también con eso, ¿no? Cómo pensar mecanismos nuevos. Yo creo que a nivel democracia hay mucho por inventar y mucho por diseñar y rediseñar, y ahí la innovación juega un papel muy importante.
Diálogo y colaboración, obviamente, para mantener los distintos actores, entender digamos, que estos procesos son procesos que generan como una vinculación entre gente de distintos lugares, con distintas características, de distintas profesiones, con distintas ideas, con distintas ideologías, con distintos objetivos, con distinta política, con distintos, en fin. Generar estos procesos requiere entender de que hay que ceder, hay que dialogar, hay que conversar, pero diálogo y colaboración están como soldados dentro de estos procesos, no se pueden separar. Entonces es importante tener en cuenta siempre esto como un vector importante para poder llevar adelante procesos, digamos, donde todos los participantes sepan que esto va a formar parte, la discusión va a formar parte del diálogo, de decir si estamos pensando en una política pública para un tema de parquizado o para un tema de diseño urbano. Bueno, va a haber gente que va a pensar de una manera, va a haber otros que va a ver de otra manera. Esto siempre también forma parte de ese proceso. Y la retroalimentación es algo que nosotros vemos mucho en el tema de los planes de acción y demás, que es, si me invitas a participar, o sea, no me invites, contame después cómo sigue todo, ¿no? Entonces, entrar solamente para una primera consulta y después no volver o no generar un mecanismo en donde se le pueda devolver a las personas que participaron tu opinión sobre determinada idea que tenías, no se puede hacer porque A, B, C, D. Ok, porque todo esto construye ciudadanía, ¿no? Lo que hay un compromiso del País Vasco que tiene que ver con esto, y se llaman escuelas ciudadanas, que es justamente acercar estos conocimientos más de por qué sí, por qué no, las leyes, conocer más estos detalles que son tan importantes. Yo cuando iba al colegio lo veía en educación cívica, que me imagino que es una materia o un ramo que muchos deben todavía tener. Ahora debería ser innovación cívica, innovación e educación cívica. Para darnos las herramientas también a los ciudadanos, desde más chicos, para empezar a entender que hay un presupuesto, hay una plata que se gasta, se usa para la calle, se usa para el árbol, se usa para el riego, se usa para juntar la basura, tiene que ver con esto. Esa narrativa, digamos, de construcciones me parece que también es muy importante, y creo que ahí también hay que hacer un esfuerzo grande en crear una ciudadanía que también esté muy activa para este tipo de cosas. Voy a ir terminando con un par de ejemplos rápidos. El primero, este es un trabajo que se hizo mirando 10 años de planes de acción de gobierno abierto de OGP. Imagínense planes de países, planes de locales. Y siempre falta este detalle, que es que cuando uno hace política pública e involucra a sociedad civil o genera procesos que sean abiertos, donde la ciudadanía puede hacer un seguimiento, donde se puede ver se puede seguir una determinada política, siempre los resultados tienen un impacto mucho más grande en su performance y en su desarrollo. Construir política pública de manera participativa tiene mejores resultados. Es lo que nosotros, por lo menos, nos sale en nuestra evidencia, que genera planes. La ambición sube, se ven resultados más rápidos, el nivel de cumplimiento está más, hay mayor presión, digamos. Todos estos elementos funcionan dando mejores resultados cuando uno construye bien estos mecanismos, y como dice acá, se crean foros de trabajo, el diálogo es de calidad, y se fomenta la retroalimentación del gobierno. Entonces, algunos ejemplos para cerrar de 4 casos concretos de compromisos que se hicieron por parte de algunos de estos gobiernos locales. El primero es uno de Madrid, que es un compromiso que tiene que ver con la transparencia de las decisiones públicas, y fue la creación de un registro de lobby que no existía en España, ¿no? No existía no existía en Madrid, un registro de lobby que se crea a partir de este plan de acción, donde pasaron de no tener entidades registradas a más de 600, creo que este número ya es incluso un número viejo, pero este fue un compromiso justamente para poder darle mayor transparencia a quienes se involucran en la toma de decisiones de un gobierno. Inclusión, otro caso importante, que hoy está, digamos,
es muy de moda en los planes de acción. Tenemos el caso de Bogotá, Colombia, que fue un compromiso también premiado, llamado Bogotá 50-50, Rutas de la Paridad de Género, que tuvo que ver con mejorar, aumentar la participación de las mujeres, digamos, en estas juntas administrativas locales, y promueve algo que a mí me gusta como concepto, que es la paridad como principio democrático, que es poner realmente como dice acá, una mesa distrital para promover presupuestos participativos sensibles al género. Todo un trabajo que es parte de una política de género muy grande que se está haciendo en Bogotá, muy interesante. Diana seguramente podrá contar con más detalles mejor que yo, pero han hecho un muy buen trabajo, creo que, de articulación entre esa política de género y el gobierno abierto para asegurar, digamos, esa paridad. Estos son compromisos, por supuesto, nuevos y mejorables, pero están en carrera. El tema de servicios también muy interesante. Nosotros, esto a nivel local se ve mucho más claro, ¿no? Los servicios y la co-creación de servicios. Tenemos acá el caso de Bangai, en Indonesia, que básicamente fue el desarrollo de una aplicación web para la información, los servicios para mujeres embarazadas. Entonces trataron de centralizar el acceso a la información, que era muy difícil, se hacía a través ni siquiera de un sitio web y demás, entonces tuvieron que hacer todo un proceso para desarrollar en conjunto, y esto se hizo en conjunto directo con la comunidad. Fue toda una aplicación desarrollada con organizaciones de la sociedad civil, con ciudadanía, con mujeres obviamente embarazadas que estaban necesitando ese servicio, pues, bueno, desarrollan esta aplicación de manera conjunta. Y finalmente otro ejemplo también en Georgia, en Foni, una municipalidad muy chiquitita en Georgia. También el tema de inclusión, ¿no? Y el desarrollo de políticas públicas, en este caso abordando las necesidades de personas con discapacidad, en todo un proyecto urbano, en este caso, de rediseño de todo este proyecto. Y su compromiso, uno de sus compromisos en el plan de acción fue justamente diseñar un proceso participativo para esa reestructuración urbana que se iba a hacer en este parque de esta ciudad, e involucrar a personas con discapacidad para ser parte de ese diálogo. Que uno podría decir, pero esto que están diciendo es obvio. Bueno, no es obvio. En muchos lugares no es obvio que se piense de esta manera. Creo que todos nos hemos encontrado con casos que decimos esto, como, ¿quién pensó esto? Claramente esto no fue pensado con las personas que lo van a usar. Bueno, ¿quiénes son esas personas que lo van a usar? Bueno, y ahí hay que abrir un poco el escenario. Abuya, Nigeria, también un caso muy interesante del tema de lucha contra la corrupción, y básicamente el compromiso que están llevando adelante es toda una digitalización de su sistema de contrataciones públicas. Como saben o no, hoy existe un estándar internacional para poder darle más transparencia a cómo contrata un gobierno. Esto es súper importante porque tiene que ver con realmente poder desarrollar mucho mayor control sobre cómo un gobierno funciona. Esto sirve para darle mucho más transparencia. Y Abuya, en Nigeria, desarrollaron un primer plan de acción donde hicieron su primer presupuesto ciudadano, participativo ciudadano. Por primera vez incluyeron a otros grupos en el desarrollo de su presupuesto, y en su segundo plan están ahora muy conectados a ese primer proyecto, abordando todo un proceso de digitalización y de contrataciones abiertas del municipio, cosa que no existía hasta el momento. Y como extras, un par de puntos que están saliendo en un reporte que vamos a publicar dentro de poquito, que es nuestro primer reporte de resultados de cómo están funcionando estos gobiernos locales, haciendo gobierno abierto. Es que a nivel local están apareciendo muchos más mecanismos de participación que tienen que ver quizás con mecanismos que ya existían a nivel local, ¿no? Ya existían consejos o asambleas o espacios de participación que se usan para estos ejercicios de gobierno abierto. O sea, no reinventar la rueda, sino utilizar aquellos lugares donde ya existe algún tipo como de diálogo
coordinación con comunidades, grupos barriales, etcétera, etcétera. A nivel local esto se ve una diversidad mucho más grande de este tipo de mecanismos, como decimos nosotros. Nosotros vemos mucho también muchos compromisos relacionados a la participación pública, no muchos compromisos de participación ciudadana, o sea, de contacto directo con la ciudadanía, mucho más que a nivel nacional, aparecen a nivel local. Y después un último punto que me parece que es importante para el desarrollo de estrategias, hay funcionarios que están escuchando acá, que esto siempre vamos a tener que tenerlo en cuenta, lo debería poner en los vectores, porque me parece que va un poco por ahí, pero es la construcción de política, como dice acá, construir alianzas, asegurar la viabilidad política, que el alcalde entiende lo que estamos haciendo, que las organizaciones saben lo que estamos haciendo, que buscamos actores dentro del gobierno y fuera del gobierno para que nos ayuden. Estas construcciones son importantes. Esto jamás pasa porque viene un alcalde iluminado, pasa una orden y las cosas... así puede arrancar y puede ser bueno, pero para que sea sostenible en el tiempo, estas dinámicas siempre están en tensión y siempre hay que tenerlas en cuenta. Paro acá, este es nuestro sitio web, opencopartnership.org/local, después lo comparto en el chat, ahí está un poco más de la información, así que espero que haya sido de utilidad, y los ejemplos que traigo y la experiencia que contamos acá son todas basadas en gente que está haciendo un trabajo sensacional a nivel local. Así que hasta acá llego y encantado de seguir conversando, discutiendo, con las preguntas que vengan, y la dejo a Diana que siga. Gracias. Muchísimas gracias, Rudy, por su presentación. De hecho, nosotros en una parte formativa de Abracadías utilizamos muchos de los materiales que ofrecen también OGP local, especialmente en torno a las directrices, los enfoques, la innovación, casos de éxito en torno a estos planes de acción locales, entonces que nos sirve también de gran referencia. Entonces, gracias por esta presentación. Tenemos ya algunas preguntas también en el chat sobre su presentación, pero para las personas que se suman ahorita, nosotros vamos a pasar a nuestra última panelista, y luego de esto tendremos un momento de preguntas y respuestas para interacción y debate con los panelistas. Entonces le doy la palabra a Diana Dagen. Diana actualmente es gerente de participación ciudadana en Fundación Corona, que es una fundación colombiana que trabaja por la equidad a través de fortalecer, por una parte, oportunidades de educación y de empleo, y por otra, ciudadanos involucrados y gobiernos participativos. También es miembro de la Junta de Investigación del Centro Global para la Democracia Participativa, People Powered. Diana, le doy la palabra. Bienvenida, muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Un gusto poder estar acá. Un saludo muy especial para ti, para Vanessa, para Ciudadanía Inteligente. Muchas gracias por la invitación. También un placer poder estar con todas las personas que nos acompañan y estar en este panel en el que me produjo mucha emoción escuchar a María y a Rudy, con María toda la experiencia del presupuesto participativo de Hidalgo, especialmente ese enfoque en población indígena y joven, y Rudy todo el trabajo que hacen en OGP local, tan importante para fortalecer gobiernos más participativos y transparentes en todo el mundo. Entonces, un gusto poder estar acá, poder conversar. Yo preparé una pequeña presentación también, se las voy a compartir. Por favor, confírmenme si ya la ven. Sí, Listo, bien. perfecto, muchas gracias. Bueno, la idea es poder conversar un poco más desde Fundación Corona, la visión que tenemos de participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, y compartir la visión de 4 preguntas que nos hicieron sobre qué es y qué no es participación ciudadana, y en ese contexto, qué son los mecanismos de participación, por qué son importantes esos mecanismos y a qué problemáticas responden. Y a partir de ahí compartir algunas experiencias de Fundación Corona de mecanismos de participación y algunos aprendizajes y reflexiones finales. Entonces creo que viene bien esta presentación como complemento también a lo que he escuchado también de María y de Rudy, y ver que nos complementamos tanto en la visión que tenemos de participación. Entonces, primero, antes de hablar de mecanismos de participación concretamente, yo quisiera proponer una definición de lo que entendemos de Fundación Corona por participación ciudadana, donde normalmente la entendemos desde una perspectiva más de democracia participativa,
en la que la ciudadanía participa directamente en procesos de decisión pública. Esto muy en la línea de Pateman, y donde también en los últimos años se refleja una visión de democracia deliberativa, donde en este contexto de participación de la ciudadanía en procesos de decisiones públicas también se promueve la deliberación entre distintas personas que tienen visiones e intereses distintos en procesos de gestión pública. Y algo que me parece muy importante cuando uno habla de participación ciudadana es también tener mucho cuidado con lo que se llama a veces clictivismo, ¿no? Como simplemente voto por una petición en línea hay muchos números, pero en realidad eso no se refleja en una verdadera discusión de la ciudadanía o en una participación que sea verdaderamente incidente frente a las necesidades públicas. Y en ese contexto, lo que creo que ilustra muy bien lo que es una verdadera participación, y esto ya es algo muy tradicional en la literatura de participación ciudadana, es la escalera de participación de Sherry Arnstein, donde ella distingue distintos grados de participación, algunos que son justamente una ilusión de participación, donde hay más que todo como manipulación de los números, y llegando a unos grados mucho más fuertes de poder ciudadano, donde por ejemplo con el presupuesto participativo la ciudadanía tiene una incidencia directa en la votación del presupuesto. Todo esto para enmarcar los mecanismos de participación ciudadana dentro de este contexto grande de la democracia participativa y deliberativa, donde normalmente se entienden esos mecanismos como unos canales o formas de democracia participativa que permiten a la ciudadanía generar una influencia en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, canalizando esa participación a través de ciertas formas que pueden ser o institucionales, promovidas directamente por el Estado, por ejemplo, regladas en una ley. En Colombia, por ejemplo, tenemos la Ley de Participación Ciudadana, donde se regulan distintos mecanismos de participación como el plebiscito, el referendo, incluso los presupuestos participativos, o pueden ser mecanismos de participación que a veces son incluso directamente gestionados por la ciudadanía, sin una reglamentación institucional, como por ejemplo hoy está muy en boga las plataformas de tecnología cívica. Y en general, cuando hablamos de mecanismos de participación, algunos ejemplos que hoy en día son muy recurrentes y muy importantes: el teatro legislativo está cogiendo mucha fuerza como una forma de generar expresión de la ciudadanía en escenarios de conversación de políticas públicas y de leyes, para mostrar y generar una conversación sobre problemas de la ciudadanía, o los presupuestos participativos, que ya justamente María compartió un caso muy importante, y contando justamente, me gustó mucho la expresión que usó María, de esa constante evolución del proceso de presupuesto participativo, desde Porto Alegre en los 80s hasta hoy. Existen miles de casos de presupuesto participativo en todo el mundo, cada uno con connotaciones muy distintas. Por ejemplo, si hacen un ejercicio este año de revisión de las aplicaciones en OIDP de buenas prácticas de democracia participativa, van a ver que se encuentran diversos ejemplos de presupuestos participativos, uno de ellos justamente el liderado en Hidalgo por Olin. Pero cada uno me parece muy interesante. Hay bastantes ejemplos, al menos 10, y cada uno con una connotación muy distinta, por ejemplo, con un enfoque poblacional joven o indígena, y eso muestra también esa evolución de los mecanismos de democracia participativa. Otro ejemplo también hoy en día que es muy importante son las asambleas deliberativas, donde se generan una selección de la ciudadanía a través de sorteos, y en ese sentido esa representación aleatoria de la comunidad permite generar una muestra de lo que es toda la ciudad y deliberar en torno a distintas problemáticas. Ahora, ¿por qué son importantes y a qué problemáticas responden estos mecanismos? Y acá quise hacer como un zoom out a toda América Latina,
a pesar de que hablo desde Colombia, porque creo que compartimos algo muy importante y es un llamado desde la ciudadanía. Por ejemplo, un gran ejemplo es el estallido social en América Latina que tuvimos en el 2019, donde hubo manifestaciones en distintos países justamente en contra de distintas situaciones que estaban pasando. En Colombia, por ejemplo, se estaba protestando frente a una reforma tributaria, también por la falta de implementación del acuerdo de paz, pero también en distintos países hubo varias manifestaciones que además responden una constante en muchos países, es una lucha contra la corrupción, que además ha promovido una crisis de democracia representativa. Entonces, cuando no se ve que las autoridades elegidas en democracia representativa pueden responder justamente a esas problemáticas, a esos problemas sociales, la ciudadanía acude a mecanismos de participación como una forma de poder participar, ya no a través de representantes, sino directamente. Y en ese sentido, y esto no es nuevo, en América Latina, desde finales de los 80s, se ha dado lo que algunos académicos, y acá está el libro editado por Diana Kapi-Sapsky y otros autores, sobre que llaman el vuelco hacia la inclusión en las democracias de América Latina, the inclusionary turn in Latin American democracies, y lo que han mostrado a través de una base de datos de América Latina es que desde finales de los 80s ha habido un crecimiento exponencial de mecanismos de participación ciudadana, justamente como una respuesta a distintas deficiencias de la democracia representativa, aunque, y esto es muy importante, en muchos casos esos mecanismos de participación han sido implementados en el papel, pero hay una gran brecha todavía para poder implementar efectivamente dichos mecanismos. Y en ese contexto, entonces, es muy importante entender, y es parte del ejemplo que les voy a dar ahorita, qué puede hacer que un mecanismo sea verdaderamente efectivo justamente para canalizar esas necesidades que tiene la ciudadanía. Para el caso de Colombia, que es donde trabajamos en Fundación Corona, algo muy importante dentro de este auge de democracia participativa en América Latina es que desde nuestra realidad particular, la violencia ha sido algo muy importante que ha influenciado la creación de mecanismos de participación ciudadana. Hasta finales de los 80s, los alcaldes y gobernadores en Colombia eran elegidos directamente por el presidente, no había una elección de alcaldes y gobernadores, y por ejemplo, abrir esa elección fue una respuesta justamente a la violencia política que se estaba dando en ese momento a finales de los 80 como una forma de expandir la participación para que movimientos armados que estaban pidiendo inclusión política pudieran justamente canalizar sus peticiones a través de democracia y no a través de las armas. Y otro gran ejemplo en Colombia se dio con la séptima papeleta, que fue un movimiento estudiantil a principios de los 90s, que impulsó la creación de la Constitución de Colombia, hoy la Constitución del 91, donde se incluyeron distintos mecanismos de participación ciudadana justamente como una respuesta a una negociación amplia con varios grupos armados para canalizar esa lucha armada a través del debate político. Esto para contarles un poquito también del contexto de ese boom de democracia participativa en Colombia. Ahora, ¿para qué normalmente se usa la participación ciudadana en procesos de política pública? Normalmente las políticas públicas se diseñan desde un escritorio, desde expertos que puede que conozcan mucho la situación, pero no siempre estas personas consultan a la ciudadanía sobre las necesidades, sobre las soluciones, sobre la forma de implementación, y en ese sentido hay muchas políticas públicas que se ven como la foto que estoy exponiendo, donde el diseño puede estar perfecto y divino, pero la experiencia ciudadana va por otra parte, y en ese sentido cuando uno agrega participación ciudadana a esa construcción de las políticas públicas, pero tanto en el diseño como su implementación y evaluación, podemos tener mejores políticas, mejores leyes
que canalicen las necesidades ciudadanas y respondan mucho mejor a lo que la ciudadanía. Uno puede tener participación ciudadana en distintos momentos de lo que es un ciclo de políticas públicas, tanto, por ejemplo, al insertar un problema en la agenda pública, por ejemplo, haciendo una asamblea deliberativa con ciudadanía para conocer si consideran que cuál problema entre varios se debería priorizar, por ejemplo, en un plan de desarrollo, para definir también el problema, por ejemplo, a través de una consulta ciudadana, también para generar y diseñar la política a través, por ejemplo, de una formulación participativa de política pública o de ley, y acá, por ejemplo, se está hablando del teatro legislativo, pues es una gran forma, por ejemplo, de definir el problema desde formas innovadoras y más artísticas. Y también ya durante la implementación también se puede generar una participación ciudadana a través del monitoreo de la política. En Colombia, por ejemplo, desde Fundación Corona lideramos una iniciativa que se llama Los Cómo Vamos, y son básicamente proyectos de la sociedad civil donde se generan indicadores tanto objetivos como subjetivos para monitorear la calidad de vida de las ciudades. Y en ese sentido también se puede tener participación ciudadana en la evaluación de una política pública. Yo quiero ahora que les expuse como lo macro, el contexto, las definiciones, contarles una experiencia. Me encantaría contarles varias, pero por tiempo voy a escoger solo una, que me parece que, teniendo en cuenta las personas que estamos en esta conversación, puede ser bien interesante, porque no es una experiencia que no es impulsada solamente por el Estado, sino que es una experiencia multiactor de participación ciudadana para formular política pública. Se llama Iniciativa de Diálogo Territorial, y básicamente es un mecanismo de participación que se creó el NIM, el Instituto Holandés de Democracia Multipartidaria, e implementamos de manera conjunta, lo hemos implementado hasta el momento en 2 territorios, en Jumbo y en Buenaventura, en Colombia. Ahora les cuento un poquito más sobre por qué lo hicimos ahí y la visión. Pero antes quiero contarles el contexto general de por qué decidimos crear e implementar un proceso de formulación colaborativa de política pública como mecanismo de participación ciudadana en estos 2 municipios. En ambos lugares nos encontramos, estamos haciendo desde Fundación Corona parte de alianzas más amplias, donde estamos promoviendo la participación ciudadana, y una participación ciudadana donde hemos visto que nos estamos encontrando con distintos actores, muchas veces con intereses opuestos y con alta desconfianza. Y esto es problemático para la participación, porque normalmente la participación ciudadana, para que sea verdaderamente incluyente, necesita la colaboración de distintos sectores, y cuando hay tanta desconfianza, intereses tan contrapuestos, es muy difícil colaborar. Y en ese sentido nos pareció muy interesante innovar con la creación de este mecanismo que se denomina IDT, Iniciativa de Diálogo Territorial, para entender si a través de un proceso de diálogo con unas características específicas podíamos promover esa colaboración. Y en ese sentido nos preguntábamos, bueno, ¿es posible fomentar la colaboración en procesos de democracia participativa en sociedades divididas? Y que fue justamente lo que nos encontramos tanto en Jumbo como en Buenaventura. Y cuando uno va a la literatura, normalmente lo que encuentra es que para promover esos procesos en sociedades con actores tan contrapuestos y con tanta desconfianza, hay 3 temas que es muy importante, o 3 elementos que es muy importante promover para que esa democracia, ese mecanismo de democracia participativa sea efectivo. Lo primero es la necesidad de que haya un objetivo común. Independientemente de que haya intereses contrapuestos, poder identificar un objetivo común de todos los sectores y actores que participan en el mecanismo.
Lo segundo es que haya unas reglas y unos métodos muy claros que faciliten la colaboración. A veces uno puede encontrar mecanismos de participación donde no es muy claro, por ejemplo, para qué participa la gente. Y cuando eso pasa, las expectativas frente al mecanismo pueden defraudar a la población y generar más desconfianza. Entonces necesitábamos generar unas reglas muy claras con unos métodos de participación. Y otro elemento, digamos, que vimos en la literatura es que es muy importante la confianza para que haya colaboración. Y ahí veíamos un reto muy grande porque justamente nos estábamos enfrentando a territorios donde había mucha desconfianza. En ese sentido, decidimos explorar la posibilidad de generar un proceso de formulación participativa de política pública con estos tres elementos, tanto en Jumbo como en Buenaventura, y quisiera compartirles los resultados de lo que fue esta experiencia y aprendizajes también que creo que se extrapolan no solamente para este mecanismo, sino para otro tipo de mecanismos de participación que puedan estar desarrollando en los diferentes lugares a los que pertenecen las personas que están en esta conversación. Jumbo, primero, pero para compartirles, quisiera contarles un poquito sobre Jumbo. Es un municipio que queda en el Pacífico de Colombia, que tiene unas características bastante contradictorias porque está en el top 5 de Colombia de ingresos, pero tiene una pobreza que es incluso superior al promedio en Colombia y tiene uno de los niveles de homicidio más altos en Colombia. Entonces, cuando veíamos eso, le propusimos a la población distintos problemas que podíamos dialogar para crear una política pública y generamos en el marco de un proceso amplio de Jumbo donde la ciudadanía es muy activa, un proceso de participación donde unimos a distintos sectores y actores para que escogieran un problema que veían que estaban enfrentando en común. Y justamente ese problema fue el de homicidios a población joven. Fue muy interesante porque fue justamente el mismo problema que surgió en Buenaventura. Ahora les cuento un poquito más del proceso de Buenaventura, pero antes quisiera contarles un poco más del contexto en Jumbo, donde nos enfrentamos a muchos retos de participación en una encuesta del 2021 sobre participación en espacios formales de participación, solamente el 6% de la población estaba participando, hay alta desconfianza ciudadana entre distintos sectores y hay altos niveles de corrupción. Entonces veíamos, bueno, ya tenemos un problema priorizado por distintos sectores, tanto ciudadanía como sector público, participó alcaldía, participó consejo, participó también empresarios, academia. Entonces reunimos a 50 personas que eran muy conscientes de ese problema y en el marco de un proceso que se llama Participa Más Jumbo, en el cual participamos desde Fundación Corona, es liderado por la Fundación Smurfit Kappa y por diversas empresas. Quisimos aplicar esos aprendizajes a través del proceso de iniciativa de diálogo territorial. Entonces, ¿cuál fue el objetivo justamente que decidimos entre todos los participantes? Disminuir la violencia y generamos unas reglas muy claras de participación para crear una política pública para disminuir la violencia a población joven en Jumbo. Esas reglas y métodos claros es justamente el proceso de la iniciativa de diálogo territorial que les comparto, donde primero partimos de la selección de un problema priorizado por los distintos participantes que además son representativos de toda la población, y con ellos llevamos un proceso de creación de política pública desde identificación de las causas del problema hasta las soluciones. Y como resultado de esas reglas y métodos tuvimos una propuesta de política pública que, como había personas de la alcaldía y del consejo participando en la iniciativa de diálogo territorial, luego estas mismas personas facilitaron el diálogo dentro del mismo consejo y la alcaldía para implementar estas soluciones en el marco de una política pública que ya se estaba conversando en Jumbo, que era la política pública de juventud.
Y algo que aprendimos frente al tema de la confianza, que como les decía es muy importante, es la literatura para fortalecer estos procesos, es que la confianza se fortalece también a través del proceso. Y fue muy interesante ver cómo participantes que al inicio no se hablaban entre ellos durante el mismo proceso de conocerse, empezaron a generar un diálogo y una confianza que le derivó en un mejor resultado en el cual muchas de las soluciones propuestas en la política pública fueron implementadas fueron adoptadas por la política pública joven de Jumbo, que fue adoptada hace unos meses. En ese sentido, los resultados se dan en términos de generamos una política pública con representantes de distintos sectores para disminuir el homicidio de personas jóvenes en Jumbo. Participaron 56 personas y fue un proceso de colaboración, como les decía, muy desde la innovación para identificar qué nos podía servir para formular políticas públicas participativas. Si quieren conocer más de esta iniciativa, ahí les puse el código QR, pero luego si quieren les comparto el enlace porque la reconocieron hace poco en el Observatorio del Sector Público de Innovación de la OSD como una forma de generar un mejor diálogo con ciudadanía y residentes en escenarios de política pública. Y como les decía, ahora la estamos implementando en Buenaventura, donde también es una ciudad del Pacífico en Colombia, donde también lastimosamente, y ahora está muy recrudecida la violencia, se escogió justamente la violencia a jóvenes, a población joven, como el problema a resolver a través de la política pública. Ya se creó y estamos justamente ahora en todo un proceso de incidencia para que sea adoptada la política pública por los próximos mandatarios locales que van a ser elegidos en octubre de este año en Colombia. Esto se hace en el marco de una alianza también de la que hacemos parte, que se llama Activa Buenaventura, en la cual está Exstituto, que también hace parte de Abre Alcaldías, y otras organizaciones tanto nacionales como internacionales. Ya para terminar, quisiera simplemente hacer algunas reflexiones finales de los aprendizajes tanto de la IDT, pero en el marco también ampliado que les compartía al inicio sobre lo que entendemos por participación ciudadana. Lo primero, y creo que esto está muy en la línea de lo que compartía Rudy sobre OGP local, es la importancia para que la participación ciudadana sea efectiva de la colaboración entre diferentes actores. Hay actores desde los cuales la sociedad civil es sumamente importante, pero donde más vemos que tienen mejores resultados en términos de participación es cuando se generan alianzas público-privadas donde la sociedad civil actúa de la mano con autoridades públicas. Lo segundo, y por eso me gustó dentro de los diversos ejemplos que podíamos compartirles el de la IDT. Me gustan las enseñanzas que pueden ser replicadas en otro tipo de contextos y mecanismos. Y vimos la confirmación de la literatura frente a la importancia de tener un objetivo común, reglas claras y confianza para el éxito del mecanismo de participación, y donde vimos justamente que en el mismo proceso de participación, cuando se trabaja por un objetivo claro, con reglas claras, es posible fortalecer la confianza entre personas. Y lo último, y es simplemente una reflexión final de algo que estamos trabajando desde Fundación Corona, pero también con People Power y con distintas organizaciones, entre las cuales está justamente OGP, como un gran reto, es cómo promover la sostenibilidad de mecanismos de participación. Algo que vemos, y por ejemplo con la IDT, es que a veces se crean mecanismos de participación desde la sociedad civil o incluso desde los mismos gobiernos, que funciona muy bien una vez, pero ya después cuando se van a replicar es muy difícil promover esa institucionalización y sostenibilidad, y justamente esto es un gran reto dentro de una conversación de los objetivos de desarrollo sostenible, porque hace parte de la generación de instituciones más sólidas. Y es, como les decía, una conversación que estamos teniendo con People Power sobre cómo promover esa sostenibilidad de mecanismos para que pasen desde lo que se llama one shot, como una vez, exitosos, para que se vuelvan justamente prácticas recurrentes que generen sostenibilidad de la democracia y mejoren la democracia frente a esa visión también que veíamos
al inicio de mi exposición de una desconfianza a la democracia representativa. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos mecanismos dejen de ser experiencias que suceden una vez para que se vuelvan más sostenibles? En eso estamos trabajando y bueno, sería buenísimo después poder conversar sobre eso cuando tengamos resultados más concretos frente a esa conversación que estamos teniendo con People Power. Muchísimas gracias, acá les dejo mis datos y un gusto poder hacer parte de esta conversación. Muchísimas gracias, Diana, riquísima la experiencia. La verdad es que muy de acuerdo que la crisis de legitimidad refuerza esta necesidad de revisar siempre, ¿no?, la narrativa de la democracia, que es algo que se ha comentado en este panel. Me gustaría agradecer mucho también la exposición de la experiencia de Activa Buenaventura. De hecho, ha sido una de las experiencias más interesantes que pudimos acompañar desde Abracadías, junto con el Instituto también y las compañeras del Instituto, en torno a cómo fomentar una participación vinculante al territorio, con diálogo, con acercamiento cuidadoso. Entonces, me encanta que has comentado. Llegamos al final de las presentaciones y ahorita pasaríamos para un momento de preguntas y respuestas por si las personas tienen alguna pregunta, un comentario, reacción a las charlas. De hecho, hay reacciones acá diciendo cuán interesantes son lo que presentan, cuán informativo es y cuán valioso son todas esas informaciones también para fomentar políticas públicas más abiertas, más participativas. Hay una pregunta acá que creo que se puede relacionar con las tres charlas, por si quieren responder ustedes tres, que tiene que ver si podrían presentar algunas lecciones aprendidas sobre negociación con las autoridades para llegar a estos ejemplos, para llegar a estos casos concretos, para llegar a estos casos de éxito en torno a participación. Si alguien más tiene alguna pregunta, se puede levantar su manito y ahí le damos espacio para preguntar. Pero si no, yo creo que esta es una pregunta interesante también a los tres panelistas, por si, si tienen interés en responder o si tienen también algo a recomendar en este sentido. Entonces, doy espacio a quien quiera preguntar, pero también pasando la palabra a ustedes ya si quieren empezar respondiendo esta pregunta. Por ahí en orden de presentación, quizá María, no sé si quieres empezar. Y ahí después vamos a Rudy y por fin Diana, pero también se puede mezclar y complementar. Que contesten los tres sería súper interesante. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Okay. Sí, o sea, yo tengo regularmente un problema con el audio, por eso pregunto tanto, perdón. Pues desde nuestra experiencia, no sé, creo que sí lo mencioné durante mi presentación, en la comunidad de Santana Tzacuala, que es como el caso que más vimos, donde la autoridad comunal, la autoridad de la comunidad todavía tiene una presencia súper fuerte. Lo primero que hicimos y que tuvimos claro en todo momento fue el respeto puntual a los usos y costumbres de las comunidades, para cualquier cosa que nosotras quisiéramos hacer dentro de la comunidad, incluso para la charla dentro de la secundaria, cuando hablábamos con el director, lo primero que nos decía es, sí, pero ya hablaron con el delegado, porque esta figura todavía es tan fuerte, tan importante y tan respetada dentro de las comunidades que nosotras nos unimos a estos usos y costumbres, no nos los saltamos. Eso es súper importante, justo para lo que decían mis compañeros, empezar a crear la confianza y empezar a trabajar mutuamente desde el respeto y la confianza. Otra cosa que a lo mejor, no sé, no sé qué tal suene en este panel, es que a nosotras particularmente nos sirvió mucho en nuestras redes sociales, la presencia que tenemos en redes, que es algo que a lo mejor podría parecer como fuera de lugar, pero en realidad sí nos sirvió, ¿saben? O sea, tener esta presencia, tener la página web, tener nuestro Facebook, nuestras redes bien alimentadas, hizo que la misma comunidad, los integrantes de la comunidad, del comité y la autoridad viera que éramos gente seria, o sea, que no éramos como cualquier infiltrado que quería entrar a romper sus usos y costumbres, que les venía a hablar de participación, donde es un tema un poco todavía tabú, donde incluso todavía si las mujeres quieren participar, le tienen que pedir permiso a otras personas. Entonces, sí, o sea, básicamente fue construida una relación desde el respeto, donde se tuvo que construir la confianza mutua mediante el trabajo, ¿no? Porque incluso también había cierta desconfianza de los delegados de, bueno, me están prometiendo que van a llevar a cabo 3 proyectos en la comunidad y
que nos vieran, que estábamos allí, que estábamos cada 8 días en la comunidad, sin importar la lluvia, no sé, el frío, todas estas condiciones, el trabajo fue el que habló por nosotras. Entonces, también hubo ahí un tema un poco delicado porque en ese momento todas en Olin éramos mujeres, ¿no? Entonces, eso también influyó para que nosotras tuviéramos como todavía que sortear otra área de oportunidad para con las autoridades. Pero sí, básicamente mi respuesta corta es eso, el respeto, no brincarnos los usos y las costumbres, integrarnos a ellas y empezar a construir una relación desde cero, a lo mejor con muchas cosas en contra, pero también con muchas cosas a favor, ¿no? Porque era más lo que íbamos a lograr en la comunidad que los obstáculos que teníamos que sortear para lograr nuestro objetivo. Y ya. Gracias. Sí, yo me sumo a lo que dice María, porque esta información que le da a esta persona, a esta autoridad, tiene que ver con una cosa que nosotros hacemos mucho cuando capacitamos a quienes empiezan a hacer participación, co-creaciones, les damos a entender la importancia de cómo hay que construir una relación de colaboración mutua con el sector público, si uno es una organización o si es un gobierno con las organizaciones, porque ambas partes van a necesitar de la otra, tanto para mapear las complejidades, digamos, del interior de un organismo, como para poder proveer de lo que una organización puede conocer y la otra, y el gobierno. Entonces nosotros hacemos mucho hincapié en entender que para estos procesos está bueno establecer esas relaciones, que resultan procesos más claros cuando se llevan adelante. Por ejemplo, para hacerse miembro de OGP, una organización de sociedad civil tiene que apoyar esa aplicación. Entonces tiene que empezar a pensar en una estrategia de relacionamiento con la municipalidad o con el funcionario para ir a presentar la aplicación. Entonces, nosotros creemos que es muy importante construir esas relaciones y que ambas partes salen beneficiadas y que no es uno contra el otro, el bueno y el malo. Muchas veces la gente que trabaja dentro del gobierno, que está empujando este tipo de cosas, necesita de la sociedad civil o de las organizaciones para que le ayuden a empujar y decir, no soy realmente yo el loco o la loca que está empujando esto, sino está todo este grupo que también lo sigue empujando. Y que si hay elecciones, es el grupo que se va a quedar a seguir empujando. Entonces tiene más relevancia todavía. Así que esos son mis 2 centavos para la pregunta que hacía la colega. Gracias. Y de mi parte compartiría tres consejos. Lo primero es que es muy importante entender, y muy en la línea de lo que manifestaba María, que la colaboración público-privada en temas de participación es un proceso que requiere confianza, y la confianza no se da de un día para otro. En ese sentido es muy importante generar diálogos que empiezan entre las personas y que permitan generar esa confianza desde los mismos individuos, que luego va subiendo y replicándose hasta la misma institución. Entonces creo que es muy importante promover espacios de conversación, de tomarse un café, de diálogo entre... Nos pasa mucho, por ejemplo, y fue una experiencia en tanto en Jumbo en Buenaventura, desconfianza no solamente hacia el sector público, sino hacia el sector privado. Entonces, ¿cómo hacemos y cómo promovemos espacios para que el empresario o empresaria pueda hablar con la organización de la sociedad civil y con el representante del gobierno? Y son en esos encuentros de personas donde se va generando la confianza y se generan procesos mucho más amplios. Lo segundo es que ese proceso y esos espacios son insuficientes si no hay unas propuestas concretas que permitan avanzar esos objetivos de participación, que por un lado respondan a objetivos que tiene la administración. Por ejemplo, si quiere avanzar temas de educación, llegar con, mira, este mecanismo de participación te va a ayudar a avanzar este objetivo de educación, y que ese mecanismo también responda a ese mismo objetivo de educación de la población. Y por otro lado, creo que esto es algo muy básico de lo que es un escenario político, y es mostrarle a la autoridad pública que ese mecanismo de participación es para su mejor interés. Es decir, que promoviendo eso, por un lado, va a lograr ese objetivo de política pública que se ha propuesto de una mejor manera, y al mismo tiempo va a tener una mejor confianza de la población, que además es su electorado
y eso va a redundar en una mejor imagen política. Y pues, ¿qué político no quiere tener una mejor imagen política? Creo que es un poco crudo dentro de lo que es el ejercicio político, pero creo que es muy importante cuando uno va a dialogar y en escenarios de negociación con un actor público, entender cuáles son sus intereses y poder partir también desde ahí. Gracias. Muchísimas gracias por las respuestas. Sé que ya estamos... Complacidísima, Ah, complacida gracias. que la hondureña fue la que hizo la pregunta. Muchas gracias a los tres. Gracias, Patricia. Estamos en el tiempo y tenemos una pregunta más de Carla que quiere hacerlo en vivo, así que nos gustaría aprovecharla, a ver si los panelistas pueden quedar un poquito más por esta pregunta y luego damos cierre a esto, o si necesitan salir también, todo bien, pero si no, podemos dar espacio a Carla para que haga su pregunta y de ahí damos cierre al panel. Gracias, Yuri, gracias. Así que Carla, dale con todo. Hola, pues muchas gracias por extender un poco el tiempo de la sesión. A mí me gustaría compartirles la experiencia que tenemos en Tuxtla Gutiérrez. Yo soy de México y soy de Chiapas. Y en nuestro... ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ok. Y desde, bueno, en Tuxtla tenemos bueno, estamos dándole seguimiento a un proceso en el que el gobierno del estado pretende construir un puente vehicular en una zona que atravesaría los 3 pulmones principales de la ciudad. Este ejercicio de participación ciudadana lleva aproximadamente 1 año y medio. Y bueno, también yo lo que he observado, porque trabajo para Liga Lab, que es una de las organizaciones que le da acompañamiento a este movimiento, es que puede encontrar como una sostenibilidad en la participación, o por lo menos en lo que nos comentaba Rudy, de la profesionalización de la participación ciudadana, pues encuentro como que nuestro ejercicio como Menos Puentes Más Ciudad se vincula con otros 2 ejercicios previos, que son Fuentes sin Puente, igual de resistencia contra un puente vehicular, la Escuela de Incidencia de Anticorrupción, que fue operado por Liga Lab, y Menos Puentes Más Ciudad, que es la organización que tenemos actualmente. Y en este proceso, o sea, me siento como muy tranquila, muy conforme con el trabajo que hemos realizado, porque cumplimos con varios de los puntos que ustedes nos comparten. Sin embargo, en todo este tiempo nos hemos enfrentado a varios retos que tienen mucho que ver con la voluntad política de nuestras autoridades. Entonces, esto ha sido, pues sí, un reto que no hemos podido como superar, y entonces en este proceso lo que hemos hecho es activar una serie de instrumentos y de, ¿cómo se llaman?, de mecanismos de participación ciudadana, y se les ha dado seguimiento a través de varias organizaciones. Mi pregunta iría enfocada en, bueno, desde nuestra experiencia, estos retos han sido superados a través de la capacidad técnica de parte del equipo y, bueno, análisis del contexto, incidencia, cabildeo y toda una estrategia, bueno, una serie de estrategias bastante integrales. Mi pregunta iría en ese sentido, o sea, desde nuestra experiencia tenemos estos resultados. En otras experiencias, ¿cómo podemos afrontarlo, este reto que implica la falta de voluntad política de las autoridades? Disculpe, me voy a aventar de una vez porque lastimosamente tengo que salir, pero te dejé Carla, mis datos de contacto en el chat. Si quieres podemos conversar luego, pero quería simplemente despedirme. Mil y mil gracias por la invitación. Un saludo especial. Mil gracias, Diana, por su participación. Y bueno, le doy espacio a Rudy y María que puedan responder la pregunta del siglo, que es sobre la política, ¿no? Sí, si Rudy no tiene problema, puedo responder yo en base pues a nuestra experiencia. El caso de la voluntad política se trató, podría decirse que al menos desde 3 vertientes para nuestro proceso de presupuesto participativo.
La primera fue mediante municipalidades, porque tuvimos que tratar ese tema con funcionarios de gobiernos municipales de diferentes municipios, no solo de Acasochitlán, que fue el municipio donde nosotras llegamos. En este caso encontramos como pros y contras de muchos municipios hasta llegar al de Acasochitlán, que fue el que más voluntad política tuvo para llevar a cabo este procedimiento dentro de su territorio. Eso en primer lugar, que fue lo que nosotras hicimos, fue justo lo que mencionaba ahorita Diana antes de que se saliera, fue pesos y contrapesos, ¿no? Tuvimos que tener bien claro el objetivo y ofrecerles una contraparte, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes no van a hacerlo todo, lo que queremos es tal, 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 para que nos puedan ofrecer un área de oportunidad en uno de sus territorios dentro del municipio. Eso sí es importante tenerlo claro, saber qué es lo que queremos de ellos, pero también saber qué es lo que les vamos a ofrecer o qué es lo que les vamos a aportar, el objetivo a largo plazo y los beneficios que este objetivo tiene tanto para ellos como para nosotros y para las personas del municipio. No hablar solamente en términos de actores, ¿sabes? Es como de, yo como organización de la sociedad civil, tú como municipio, no. O sea, también bajarlo a nivel de la población, tu población va a tener esto, ¿no? Y en segundo lugar, era un poco lo que te contaba, voluntad política sobre los delegados de la comunidad, porque ahí fue otra cosa, ¿no? Nosotras ya bien de que no, ya hablamos con el municipio nos dijo que sí, llegamos a la comunidad, chin, no autoridad local. Con la autoridad local el proceso fue similar. Lo que te puedo decir fue que tú como delegado, tú vas a estar aquí un año, pero el proyecto se va a quedar aquí todo el tiempo, ¿no? O sea, vas a ver la reforestación va a estar hasta que los niños que están plantando los árboles sean grandes. A lo mejor tú como delegado solo estás un año, pero el parque se va a quedar aquí para que tus niños jueguen a tantos años y aparte, ya la cancha se va a rehabilitar, tu cancha que se llama Fundadores, ¿sabes? O sea, como tener estos simbolismos muy presentes, porque esa cancha, por ejemplo, se llamaba Fundadores porque justo le hicieron los fundadores del pueblo, va a ser remodelada y va a llegar como a otras generaciones. Pero te diría que la voluntad política que más trabajo nos costó como organización de la sociedad civil no fue ni la de los funcionarios municipales ni la de las autoridades locales, fue la de los habitantes de la comunidad de Santana Tzacuala. Fue trabajar esa voluntad política dentro de la misma población, la que fue como el mayor reto para nosotras. Y, o sea, vuelvo a lo mismo, perdón que sea reiterativa, pero se trabajó con nuestro trabajo, por decirlo de alguna manera. Fue una confianza que se construyó diariamente y creo que ese fue como el mayor reto, saber que ellos desconfiaban de nosotras, pero que el beneficio al final del día iba a ser para la comunidad y para ellos. Pues ya, yo hasta aquí dejaré mi participación. No mucho que agregar a lo que decía María, me parece que el desafío en general que siempre se tiene está en eso, está más en cómo involucrar a la gente, cómo enamorarla, cómo hacerle propuestas que sean atractivas, porque me parece que en esa... Creo que al final del día, como lo que vos contabas, Carla, las estrategias que ustedes usaron para el caso exitoso, son esas las estrategias. En mayor o menor medida entrarás por el funcionario X, pones más organizaciones, traes más peso detrás para que construir, digamos, un caso más potente, pero me parece que hay más que esa estrategia, que es la correcta. Pero lo que dice Carla, lo que dice, perdón, María, la brecha está ahí. Me parece que ahí es donde desde el lugar que nos toque tenemos que encontrar maneras de cómo construir estos casos y hacerlos atractivos finalmente para la gente, que está muchas veces como en esa especie de apatía, digo, de las cosas de lo público, ¿no? Y que es la verdad que es súper riesgoso, porque creo que finalmente si uno se sienta, pone los datos, pone la discusión, y dialoga y construye procesos, digamos, bien armados, las cosas terminan saliendo para adelante, pero me parece que el desafío grande que tenemos es eso, es lo que dice María, que la gente no estaba políticamente activada al caso, hubo que llevar toda esa batería de acciones para subirla y llevarlo adelante, así que me parece que está más ahí el gran desafío que el otro que aparentemente ustedes ya lo saben navegar. Muchísimas gracias por su respuesta.
Buenísimo, muchísimas gracias Carlos por su pregunta y también exposición de caso que está súper interesante. Me gustaría agradecer muchísimo también a María, a Rute que se quedaron hasta el final, ya estamos súper sobre tiempo, entonces agradecerles muchísimo más. Decir que estas grabaciones van a quedar en nuestro registro y que vamos a compartir con las personas que no lograron llegar al comienzo de este panel y que vamos a compartir y difundir también para nuestra red de innovadores públicos y la red que participa también activamente de Abracadillas. Entonces, una vez más, darles muchísimas gracias por participar del espacio, por su disponibilidad y bienvenidas también a estar y bienvenidos a estar siempre en atención de lo que estamos haciendo en Abracadillas para próximas masterclass y paneles tan ricos como este. Gracias y buenas tardes a todos y todas. Un último anuncio antes de cerrar. La próxima semana tenemos otro panel para que estén atentos a sus correitos. Les vamos a estar invitando. Muchas gracias. Gracias, compañera. Un abrazo a todos. Gracias, adiós.